En esta sesión veremos el uso del módulo de SolidWorks CAM para la programación de piezas mecanizadas a través del programa SolidWorks. El primer paso que debemos de realizar es activar el complemento instalado de SolidWorks CAM. Para eso vamos a ir a la barra superior de menú, en herramientas, después en complementos, y verificaremos que el complemento de SolidWorks CAM esté activado. En caso de que no esté activado, lo activaremos para que se inicie junto con el programa. Damos clic en aceptar y el programa cargará el complemento dentro del mismo. En este caso trabajaremos con el módulo de CAM para realizar la programación de mecanizado a través del reconocimiento automático de operaciones. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es generar el diseño de nuestra pieza dentro del mismo software, y en este caso ya tendríamos un diseño creado previamente. Abrimos el diseño que teníamos creado anteriormente y esta sería la primera pieza para realizar dentro del módulo de CAM. Verificamos que la pestaña de SolidWorks CAM esté activada. Aquí en la parte superior, en el área de las pestañas de operaciones, tenemos la pestaña de SolidWorks CAM. Parte de lo que cambia con respecto a la activación del módulo en un antes y un después del mismo es que en la parte donde tenemos el gestor de diseño agregó unas pestañas nuevas, en este caso para lo que es SolidWorks CAM. Tenemos la pestaña con respecto a rasgos o características con respecto a la pieza, la pestaña con respecto al árbol de operaciones, en donde nos mostrará las herramientas para el mecanizado y las operaciones del mismo, y por último el árbol de herramientas dentro de nuestra interfaz. En este caso estaremos trabajando en primera cuenta con respecto al árbol de rasgos, y en la parte superior donde tenemos la barra de operaciones de SolidWorks CAM vemos que tenemos activados diferentes tipos de comandos u operaciones. En este caso el programa los ordena cronológicamente de acuerdo a la forma en la que se van utilizando. Digamos que sigue una secuencia. En este caso la secuencia sería, en primera instancia, definir la máquina, posterior a esto el sistema de coordenadas, después seleccionar o indicar el tamaño de nuestro material de stock, o en este caso, como el programa lo indica, el tocho, después el plano de trabajo. Eso es con respecto a la configuración previa al mecanizado, en este caso todos los datos con respecto a la máquina, al material de stock, al cero de trabajo del mecanizado. Todos esos datos previos a realizar las operaciones de mecanizado se definen en esa primera parte con respecto a la barra de operaciones. Y después tendríamos otros comandos. En este caso solamente nos muestra activado el de extraer rasgos mecanizables, que digamos que es la forma automática en la que el programa reconocerá todas las características que se pueden mecanizar con respecto a nuestra pieza. Y después tendríamos activados otro tipo de operaciones que más adelante se verán. De igual manera, así como tenemos las barras de operaciones en la parte superior y el orden cronológico conforme utilizaremos los comandos, en el árbol estructural del lado izquierdo, en el gestor de diseño, tenemos también, digamos que el mismo orden en el cual debemos ir configurando cada una de las opciones que tendremos para el mecanizado. Entonces tendríamos lo que es con respecto a la máquina, indicar el tipo de máquina, que es lo mismo que haríamos con definir máquina en la parte superior. Lo que es con respecto al gestor de tocho, material de stock para el mecanizado, y el sistema de coordenadas, y así continuamente conforme vayamos agregando más opciones se irán cargando otro tipo de herramientas. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer sería definir el tipo de máquina que vamos a utilizar. En este caso lo podríamos hacer desde la parte superior con los comandos o desde la parte del árbol estructural en el gestor de diseño. Entonces activaríamos lo que es definir máquina. El programa nos carga una ventana como la que se muestra en la pantalla, en la cual tendremos que indicarle qué tipo de máquina es la que utilizaremos para el mecanizado. Nos iremos a la pestaña de máquina y en esta nos muestra ya precargadas máquinas predeterminadas de acuerdo a la instalación del programa. Digamos que en este caso serían máquinas genéricas de acuerdo al mismo. Entonces aquí dentro de fresadoras sería el tipo de máquina que utilizaremos para maquinar esta pieza que teníamos en la pantalla.
En este caso seleccionaremos solamente 1000 en métrico, que sería una máquina de 2.5 ejes. Del lado derecho nos muestra lo que son las características con respecto a la máquina, y en la parte inferior nos muestra también igual características de la máquina y digamos que el tipo de máquina o comportamiento de acuerdo al tipo de parámetros, ¿no? Entonces podríamos dejarlo en un tipo de máquina medio, o de acuerdo al tipo de operaciones que mecanicemos, incluso podemos, digamos, establecer como un tipo de máquina para mecanizados a altas velocidades, de acuerdo pues a cada una de las características, ¿no? Aquí lo dejaríamos como tipo medio. Realmente por el momento no afectaría de manera relevante con respecto al proceso de programación, entonces quedaría en tipo medio. Después en la segunda pestaña tenemos torreta. En este caso nos muestra la librería que tiene de acuerdo a la máquina que estamos cargando. Nos mostraría la librería de herramientas que tendría cargada para realizar los mecanizados de acuerdo a la programación o el tipo de operaciones. Entonces en esta pestaña tendríamos cargado lo que son todas las herramientas con las que cuenta la máquina en este caso, de acuerdo a lo que ya tiene, pues digamos, de manera predeterminada. Entonces tenemos una cantidad de herramientas ya predeterminadas con las cuales puede realizar el mecanizado o la programación de manera genérica. Igual podríamos editar de acuerdo a las torretas que tendríamos disponibles, o incluso crear una torreta nueva con herramientas personalizadas para poder realizar el mecanizado pues de una manera más pues personalizada, ¿no? Al final de cuentas, con herramientas específicas de acuerdo a nuestro setlist de herramientas que pudiéramos tener de manera física o en un taller de mecanizado. Entonces aquí en este caso lo mantendríamos con el que nos carga el programa de manera genérica y nos muestra pues el tipo de herramienta, ¿no? El número en el que está cargada la misma, tipo de herramienta, el diámetro, en este caso como comentario el nombre, e incluso el diámetro del zanco de la misma. Esto sería en la pestaña de torreta con respecto a las herramientas, y como comentábamos, ¿no? Podríamos agregar nuevas herramientas o incluso eliminar alguna que ya esté dentro de la lista, esto de acuerdo a la personalización que nosotros querramos. Después en la pestaña de postprocesador tendríamos lo que es con respecto a la forma en la que el programa generaría el código NC para trabajar en una máquina. Esto está directamente relacionado con el tipo de máquina que nosotros seleccionamos. Entonces, normalmente eso lo establece pues la máquina, ¿no? El procesador de la misma. Es la forma en la que el programa postprocesa el código, las operaciones y genera al final un archivo NC para la ejecución en una máquina física. Está directamente, como comentamos, directamente relacionado con el tipo de máquina que se utiliza o la que se trabaja, y normalmente cada máquina o tipo de fabricante podría cambiar con respecto al uso de la misma. Hasta este punto solamente ajustaríamos eso y vamos a dar clic en aceptar. Del lado izquierdo en el árbol estructural ya nos muestra cargada la máquina que seleccionamos hace un momento. Entonces ya tendríamos listo el primer punto, la primera fila del mismo. Posterior a esto iríamos a gestor de tocho o gestor de material de stock. Entonces daríamos clic derecho aquí en el árbol estructural y editar definición. Dentro de la configuración de la operación, en este caso del tocho material de stock, tenemos predefinido del lado izquierdo pues ya ciertos datos, ¿no? Con respecto en este caso puede ser al material. El programa ya trae precargados una lista de materiales que se pueden agregar más de acuerdo a las necesidades que tengamos y que solamente se tendrían que instalar, ¿no? Los materiales nuevos o que hubiera alguno que no esté dentro de la lista. Esto se define también, o es muy importante, porque al momento de realizar, agregar operaciones dentro del proceso de mecanizado, pues los parámetros de las herramientas o parámetros de corte con respecto a las herramientas se calcularán de acuerdo al material, en este caso de manera automática, pero de igual manera podríamos modificarlos manualmente. Entonces aquí podríamos seleccionar un tipo de acero, aquí podríamos seleccionar un acero 4140, ¿ok? Y después tenemos el tipo de tocho dentro de la configuración del mismo. Entonces aquí lo vamos a establecer como caja limitada. Digamos que tome la forma de nuestra pieza
o del tamaño de la pieza en sus dimensiones máximas, ¿no? Digamos que a la medida justa del mismo. Después podríamos agregar material extra en dado caso de que nuestra pieza o nuestro material de stock o material en bruto antes del mecanizado de la misma pues tenga dimensiones extras, ¿no? Podríamos establecer aquí, si lo vemos de la vista superior, decir que en X tenemos 5 milímetros más en X positivo, 5 más en X negativo, y podríamos hacer lo mismo con el resto de ejes, ¿no? Vamos a agregar 5 milímetros en todos los lados. Digo, igual podría ser que no tengamos sobre material, entonces podríamos dejarlo la medida justo, lo estableceríamos en 0 todos los datos, ¿no? Al final de cuentas es una equidistancia para decir que nuestro material de stock es un poco más grande que nuestra pieza original, ¿no? O nuestra pieza final en este caso. Hasta este punto sería todo lo que modificaremos, daremos clic en aceptar y ya tendríamos definido lo que es el material de stock para trabajar. Ahora vamos a establecer lo que es el sistema de coordenadas o el cero de trabajo para realizar el mecanizado. Entonces aquí en sistema de coordenadas voy a dar clic derecho, editar definición y voy a establecer el mismo. Entonces aquí de acuerdo al tipo de cero que queramos establecer lo podemos definir. Entonces en este caso podríamos definirlo a través de entidades o de referencias, establecerlo con un vértice de caja limitada de pieza o vértice de caja limitada de tocho. Entonces digamos que toma como referencia en estos últimos dos, en el primero una referencia con respecto a la pieza final y en el último una referencia con respecto a nuestro material de stock. Entonces aquí vamos a establecerlo al centro de nuestro material de stock y en la cara superior con respecto a Z. Entonces voy a activar aquí vértice de caja limitada de tocho y me muestra unos puntos en color gris. Estos puntos, digamos que son puntos predefinidos que el programa calcula de acuerdo a las características del material de stock. Entonces aquí el punto central en X y Y con respecto al material de stock va a ser este punto en color gris. Con un clic lo selecciono, me muestra los ejes en los cuales está, digamos, referenciados y el sentido de los mismos. Entonces aquí para este caso vamos a validar que los ejes estén de manera correcta. En dado caso que los ejes no se encuentren de manera correcta, pues podremos referenciarlos con alguna referencia como una arista para indicar el sentido de manera correcta. En este caso nos muestra que X está en sentido hacia, digamos, hacia la derecha, que es X positivo. Ok, ese lo mantenemos de esta manera. Vamos a editar Y porque ya está, digamos, en sentido de Z. Entonces vamos a indicarlo de manera correcta. Entonces selecciono aquí eje Y. Le indico una referencia, una línea en el sentido de Y, positivo. Cambio aquí el eje a Y y voy a dar pues el sentido contrario, ¿no? La dirección contraria. Aquí está, entonces ya tengo Y en sentido positivo hacia la parte superior o hacia la parte trasera de la pieza y Z se muestra positivo hacia arriba. Esta es la manera en que le debería quedar nuestro cero de trabajo para este caso. Entonces, con esto de esta manera, damos clic en aceptar. Y tendríamos definido lo que es el sistema de coordenadas o el cero de trabajo para el mecanizado. Ahora voy a definir, digamos que la forma en la que entran las herramientas o el plano de referencia para la entrada de herramientas. Entonces, para esto voy a establecer aquí, en sistema de coordenadas, dentro del árbol estructural, clic derecho, plano de trabajo de fresa. Me muestra un icono, en este caso una flecha en color rojo con un símbolo. Y ese es el sentido en el cual estarían entregando las herramientas o la cara en donde estarían también reconociendo los rasgos o características del mecanizado. Entonces si yo digamos que mecanizo en esta parte, en esta cara yo no tengo ningún mecanizado para que pueda ser pues trabajada la pieza, ¿no? Entonces esa no sería la cara o la dirección en la cual yo quisiera que reconociera. Entonces aquí en entidad voy a cambiarlo y voy a seleccionar la cara superior de la pieza. Selecciono la cara superior, me muestra el sentido, aquí con la flecha indicándome, pues digamos que el eje Z, si lo veo aquí en vista frontal, este es el sentido en cual debe de estar de acuerdo a las características que tenga la pieza. Con esto de manera correcta doy clic en aceptar y ya tendría definido lo que es el plano de trabajo. Del lado izquierdo en el árbol estructural ya tengo lo que es máquina, el gestor de tocho, material de stock, sistema de coordenadas o cero de trabajo de mecanizado,
y el plano de trabajo para las herramientas y reconocimiento de rasgos mecanizables de la pieza. Con esto listo, digamos que ya tendríamos pues preparada lo que es nuestra pieza para agregar operaciones o herramientas. Todo esto es parte de la configuración previa al mecanizado, que es definir la máquina, definir el material de stock, sistema de coordenadas o cero de trabajo y plano de trabajo para el mecanizado. Entonces con esto listo ya tendríamos la parte primera con respecto a la barra de operaciones definida. Entonces ya estaríamos preparados para iniciar lo que es el reconocimiento de características y agregar operaciones y herramientas. Con esto listo, en este caso veremos cuál es la forma en la cual nosotros generamos, digamos, las operaciones y de manera automática las herramientas. Todo esto al reconocerlo, pues digamos, automáticamente de acuerdo a las características o virtudes que tiene el programa. En este caso, yo pudiera agregar, digamos, las operaciones de manera manual. Si yo aquí en plano de trabajo doy clic derecho, tengo aquí la opción para agregar las operaciones de manera manual. Entonces tengo aquí rasgo 2.5 ejes. Esta es la forma en la que yo estaría agregando manualmente u individualmente cada una de las operaciones de mecanizado. Para este punto vamos a ver cómo lo generamos, digamos, de manera automática con la característica que tiene el programa. Entonces voy a dar clic aquí en la barra de comandos de CAM, extraer rasgos mecanizables. Voy a activar el comando. El programa reconoce de manera automática las características que tiene la pieza, en este caso de acuerdo al plano de trabajo. Entonces, de acuerdo a las referencias de la cara superior, reconocerá cada una de las características que pueda mecanizar el programa de acuerdo al tipo de operación, como en este caso pueden ser los taladrados para los tornillos que tenemos aquí en los extremos, en las esquinas, y las dos cajas o pockets que tenemos al centro, una pasada y la otra hasta cierta profundidad. Entonces el programa nos reconoce aquí cajera rectangular, que es la que tiene una profundidad definida. Nos muestra aquí en la operación el tipo de mecanizado que realizaría. En este caso sería un desbaste y un acabado, aquí no se especifica. Después tenemos la segunda caja rectangular, que es la caja pasada. Nos muestra que crea un desbaste y un acabado también. Y por último nos muestra la operación de taladrado para lo que es un tornillo Allen, ¿no? En este caso, que al final es la función que tendría esta característica de las esquinas de la pieza. Nos muestra en el plano de trabajo las características que el programa reconoce de manera automática y que puede regenerar, digamos, la operación o el mecanizado de las mismas. Ahora, el programa muestra o activa un comando nuevo, en este caso generar plan de operaciones. Aquí en este caso estamos dentro de la pestaña en el árbol estructural o gestor de diseño de rasgos con respecto a CAM. Digamos que es la parte en la que reconoce las formas que tiene la pieza. Al momento de yo activar aquí el comando siguiente, que es generar plan de operaciones, damos clic en el generar plan de operaciones y el programa, a través de esas características que reconoció, estaría generando las operaciones de manera automática que serían necesarias para realizar el mecanizado de las características que ya reconoció previamente. Entonces el programa cambia ahora a la pestaña de árbol de operaciones y nos muestra las operaciones que el programa realizaría de manera automática para mecanizar cada una de las características que se muestran. Entonces tenemos lo que es la operación de desbaste con respecto a la caja que no es pasada, que tiene una profundidad predefinida. Si le damos clic a la operación, nos muestra aquí dentro del área de trabajo las características con respecto a la herramienta, los avances, velocidades del giro del lucillo, todas esas características de mecanizado o parámetros de mecanizado necesarios para que la herramienta corte de manera adecuada de acuerdo al material que establecimos en el material de stock. Entonces sería la operación para desbaste de la caja a una profundidad, la operación de desbaste de esa misma, la segunda operación de desbaste, la operación de contorneado o acabado. Luego tendríamos un desbaste nuevo para la caja inferior o la caja pasada en este caso, un segundo predesbaste, un acabado, un contorneado de acabado, y después tendríamos lo que es una broca de centros para realizar el mecanizado de los taladrados de los extremos,
Después tendríamos la broca, que sería la broca pasada para el mecanizado de la broca pasada o el barreno. Tendríamos un contorneado con respecto a para generar las cajas de tornillo para la parte de la cabeza del tornillo. Tendríamos un contorneado más para un avellanado y un último avellanado al centro. Estas serían las características, en este caso, que el programa reconoce y que nos agrega como operaciones para el mecanizado de la pieza. Entonces yo puedo editar también estos datos. Si yo le doy clic derecho a cualquiera de la operación, puedo editar la definición con respecto a la herramienta. Entonces doy a clic editar y definición. Nos carga una ventana en la cual nos especifica el tipo de herramienta que está utilizando y el tamaño de la misma. Entonces, en dado caso que yo ocupe modificar alguna herramienta, puedo hacerlo desde esta parte, indicando o cambiando el diámetro de la misma, la longitud de filo con respecto a la herramienta e incluso el largo de la misma, ¿no? Entonces, aquí lo puedo hacer de esta manera, incluso también con respecto al cono y la librería de la torreta. Voy a cerrar esta ventana y tendría las herramientas y las operaciones cargadas para el mismo. Estamos aquí dentro del árbol de operaciones de CAM. Después se activó un comando nuevo, que es generar camino de herramienta, ¿no? En este caso serían las trayectorias para el mecanizado o las trayectorias de las herramientas para el mecanizado de las características. Ahora voy a dar clic aquí en generar camino de herramienta. Y el programa comienza a generar las trayectorias para el mecanizado de cada una de las características. En este caso serían las trayectorias para cada una de las herramientas de acuerdo a las operaciones que generó. Aquí visualmente, si yo selecciono cada una de las operaciones, visualmente estaría mostrando las trayectorias de acuerdo a los parámetros de mecanizado también por la profundidad de corte. Entonces estaría mostrando, digamos, visualmente la trayectoria que estaría haciendo la herramienta para el mecanizado de la pieza. Nos muestra aquí en color verde, pues un verde limón, líneas punteadas. Nos muestran los movimientos rápidos que hace de acuerdo a la programación, que en este caso es un código G00 para el posicionamiento de la herramienta. Y después nos muestra en color verde olivo las trayectorias dentro de mecanizado, ¿no? Ya sea con movimientos lineales o interpolaciones. Y las muestra en otro color y en otro tipo de línea. Esa es la forma en la que podríamos reconocer movimientos rápidos y movimientos lineales o interpolaciones con avance controlado. Igual con todas las operaciones me muestra las trayectorias. En este caso me muestra el predesbaste en las esquinas donde dejó radios, la herramienta que primero desbastó, quita los radios de la misma y después nos muestra el contorneado o acabado del mismo. Igual para cada una de las operaciones lo podemos ver de manera visual. Los taladrados, todo lo muestra. Yo puedo simular lo que es el proceso o el mecanizado de la pieza. Ahora ya una vez que generé las trayectorias de la herramienta me activa más comandos dentro del mismo, de la barra de operaciones de CAM. Aquí yo puedo simular las trayectorias o el mecanizado. Voy a activar el comando. Me muestra lo que es la pieza, digamos la pieza final y el material de stock que tiene la misma. Y del lado izquierdo me activa, pues digamos, para hacer la animación del mismo. Voy a dar clic en play. Y comienza a generar la simulación con respecto a la programación que se realizó. Visualmente puedo validar el comportamiento de las piezas que se mecanizaron, de las trayectorias, del comportamiento de las herramientas. Y validar que todo esté de manera correcta, ¿no? Con la simulación en este caso. Doy clic en aceptar para salir de la simulación. Y esa es la manera en la que yo estaría generando las operaciones de acuerdo al reconocimiento automático que hace el programa con respecto a las operaciones de mecanizado. Una vez que ya tengo generadas las operaciones y todo definido de manera correcta, voy a ir aquí a la parte de postprocesar, en este caso para generar el código NC de todas las operaciones para realizar, digamos, el mecanizado ya de manera física en una máquina. Entonces el programa genera el código NC para que pueda ser utilizado en una máquina herramienta como puede ser un centro de mecanizado CNC. Voy a activar aquí postprocesar.
Me pide que yo le indique la dirección donde quiero guardar, en este caso el archivo NC, el código de todo el programa que se generó. Puedo establecer el formato en el cual yo quiero guardarlo. En este caso se activa por defecto como se generó, digamos, de acuerdo a la máquina, porque también dentro de la máquina, como recordamos, pues se veía lo que es con respecto al postprocesador y todo eso, entonces lo toma por defecto. En dado caso que yo quiera cambiar digamos, el formato o la extensión del mismo, lo puedo hacer aquí en tipo de archivo, y si no, lo puedo dejar así. Entonces establezco el nombre del programa, doy clic en guardar, voy a dar clic aquí en play, ejecutar, postprocesa, genera el código, me muestra el tamaño del archivo. Y aquí también incluso puedo, aquí en opciones, indicarle al programa que abra el fichero código G en el editor de SolidWorks CAM NC. Y doy clic en aceptar para terminar de postprocesar. Ahora el programa, como yo le indiqué que abriera también el código o el archivo dentro de lo que es el editor de CAM NC, digamos que es un tipo de simulador en el cual yo también puedo validar lo que es el código que generamos hace un momento, de acuerdo a las operaciones del programa, pues yo puedo validar en una simulación dentro del mismo, ¿no? Así como lo hicimos en el programa, pero pues ahí lo vemos de manera más visual. Aquí digamos que es la forma en la que podríamos también validar un código que ya tengamos previamente. Entonces aquí puedo establecer aquí fresado ISO, ok, funciones, simulación, y voy a dar clic aquí en simular ventana. Voy a dar clic en play en la parte inferior derecha y me muestra las mismas trayectorias de acuerdo a los movimientos de programación que se generaron. Así es como me está generando, digamos, la simulación del código que generamos hace un momento. Entonces puedo validar de esta manera también cualquier código que yo haya creado previamente. Puedo validarlo en este simulador o editor de NC y comprobar, ¿no?, que todo esté de manera correcta. Vamos a aumentar la velocidad. Y puedo ver visualmente todas las trayectorias de la herramienta que se generaron. Y esta es la forma en la que yo podría también validar pues algún otro programa creado de manera manual dentro del editor. Y el archivo del programa NC que se generó está en la dirección en la cual seleccionamos hace un momento. Entonces aquí estoy en el escritorio, abro el archivo en bloc de notas y este es el código que generamos hace un momento, en el cual pues nos muestra con respecto a todos los datos de acuerdo a las operaciones de mecanizado que se realizaron. Entonces nos muestra cada una de las, pues digamos, de las trayectorias, movimientos, de acuerdo a los códigos NC, códigos G y códigos M, que son para el mecanizado. Entonces todo lo muestra de esta manera y como decimos, ¿no?, lo podemos validar con un editor, como fue el que vimos hace un momento. Esa sería la manera en la cual podríamos validar las operaciones que se realizaron. Esta sería la manera en la cual podríamos generar el programa de acuerdo al reconocimiento de rasgos mecanizables, en este caso características que tiene la pieza, de manera automática. Que hay otra manera también en la cual nosotros podemos agregarlo de manera manual, editar parámetros de acuerdo a lo que se establezca. Todo eso lo podemos hacer también de manera manual. En este caso el programa lo puede generar también de manera automática, pero en dado caso que nosotros queramos corregir algo más, lo podríamos hacer pues manualmente o incluso agregar las operaciones pues manualmente una por una, ¿no?, de acuerdo a la característica y a la experiencia que se tenga en el tema.